Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Tiempo de tertulia, tiempo de debate, tiempo de compartir con tres fantásticas mujeres que nos van a dar su punto de vista sobre todos los temas que vamos a poner hoy sobre la mesa, que no son pocos, son de muchísima actualidad y son muy, muy interesantes. Seguro que vamos a pasar, tenemos por delante una hora muy, muy entretenida. ¿Con quién contamos hoy? Pues contamos hoy con Remy Román, directora de Marketing y Relaciones Internacionales de Money Oak. Hola, ¿cómo estás, Remy? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por compartir con nosotros. Estamos también con Esther Molina, periodista especializada en innovación, emprendimiento y startups. Además, dirige y presenta un programa, PyME Tech, en la agencia EFE, y es súper experta en participar y colaborar en distintos medios de comunicación como Cadena COPE, 24 horas de televisión española o El País Retina. ¿Cómo estás, Esther? Gracias por compartir con nosotros y por estar aquí. Hola, Presen, encantada de estar aquí con vosotras, claro que sí. Muchísimas gracias. Y por último, y no menos importante, contamos también con Joana Trujillo. Joana Trujillo es miembro de AG Canarias, es abogada y es consultora en internacionalización de empresas. Ahí es nada. ¿Cómo estás, Joana? Gracias por estar aquí con nosotras. Muy buenos días a todas. Pues muy bien, aquí pues muy entusiasmada con compartir con opinión con las mujeres que estamos en el panel en el día de hoy y nada, pues a plantear asuntos de actualidad y a conocer, pues, por supuesto, las opiniones de mis compañeros de tertulia en el día de hoy. Ya debatir. Muy bien, pues dicho esto, hechas las presentaciones, daros las gracias nuevamente por estar aquí y bueno, vamos a romper fuego. Os envié varias noticias que son de mucha actualidad y si no tenéis ninguna preferencia, yo me decanto un poco por el tema de la jornada esta laboral de 4 días, que ahora parece que se va a posponer, pero que además se junta con que, pues esto de la COVID ha venido a cambiar toda nuestra manera de enfrentarnos a muchísimas cuestiones, ¿no? Y entre ellas, pues hay muchísimas personas que ya se sienten incapaces de abordar una jornada laboral no solo de 5 días, sino además de ir presencialmente al puesto de trabajo. ¿Cómo veis vosotros esta cuestión? Ahora mismo se ha tenido que retrasar por el tema de presupuesto y demás, pero ¿cómo veis ¿la veis viable la jornada laboral de 4 días? Quien quiera, romper fuego. Pues empiezo yo, si os parece. Sí, hombre, yo todo lo que sea mejorar el clima laboral me parece perfecto, pero también es cierto que hay que hacerlo bien y que el que se reduzca, ¿no?, la jornada laboral a 4 días, que no requiera el estar muchísimas más horas para compensar ese día que vas a dedicarlo pues a tu vida personal, a tu familia, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de las que piensa que las cosas hay que hacerlas bien y ya está. O sea, que esa es mi punto de vista. Uh-huh. Esther, que te vi que querías apuntar algo. Comenta. Sí, es que en la teoría siempre es mucho más bonita y mucho más viable que luego cuando trasladamos las acciones, por ejemplo, esta a la realidad. Es cierto que obviamente es idílico una jornada laboral semanal de 4 días, pues fantástico. Y hay países, de hecho, leía justo antes de empezar la tertulia, me parece que fue la empresa Microsoft, la filial de Japón, ha hecho un experimento y ha aumentado la productividad un 40%. Pero claro, el modus operandi y la jornada laboral de los japoneses tiene muy poco que ver, en la mayoría de los casos, con, para empezar, los sectores productivos que sobre todo destacan en nuestro país y los perfiles profesionales que tenemos aquí. Ojalá podamos llegar en algún momento a tener una jornada laboral de 4 días a la semana. Ojalá, claro que sí, si eso mejora, como dice mi compañera, la calidad de vida profesional de los trabajadores de nuestro país. Pero también es una realidad que seguramente no se va a poder aplicar en todos los ámbitos profesionales, ni todos los sectores, sobre todo los tradicionales, se van a poder permitir tener una jornada laboral de 4 días a la semana. Entonces, yo creo que efectivamente requiere, un poco más allá de la teoría,
requiere para empezar, por eso se ha retrasado. Las ayudas económicas que en principio iban a venir de estos fondos europeos, que sobre todo están destinados a fomentar los procesos de digitalización en las empresas, y es una característica fundamental que tienes que tener como pyme, sobre todo que España es un país de pymes y de autónomos, fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas. Es una de las características esenciales que tienes que tener para optar a estos fondos. ¿Por qué ahora no podemos contar con estos fondos? Porque no les dejan, porque al final se retrasa fundamentalmente porque efectivamente, o sea, las horas que no vas a hacer a la semana, ¿quién las cubre? Quiero decir, para seguir aumentando el PIB, para empezar. Es más complicado de lo que parece. Entonces, a mí no me parece tan sencillo. Idílicamente es precioso. Ahora, trasladado a la realidad, creo que va a ser muy, muy complicado en nuestro país al menos. Vamos a ver. Y desde ese punto de vista jurídico, o, bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves, Joana? Pues yo comparto mucho la opinión que ha comentado y ha apuntado Esther en este momento. Creo que se ha hecho alusión a un concepto fundamental, ¿no? Que es la productividad. Al final, evidentemente, la jornada laboral se tiene que cumplir, pero de nada nos sirve estar 8 horas en nuestro trabajo si no somos del todo productivos. Al final tiene que ser una combinación de ser productivos, ser eficaces en nuestro trabajo y que la jornada laboral, pues evidentemente, se ajuste a la conciliación familiar y a la conciliación, pues, de ocio que necesitamos las personas también para rendir en nuestro trabajo y para ser productivos. Al final, los trabajadores que trabajan en las empresas tienen que ser lo más productivos posibles, y en cuanto a la jornada, pues me parece que ponerlo en práctica puede ser complicado, pero que puede ser una medida que puede fomentar y favorecer el bienestar social al final. Pero sí que hay que tener pues un debate bastante extenso en donde pues juega un papel fundamental pues el tema de la productividad y la conciliación familiar. Para mí son los dos factores que se tienen que tener en cuenta pues a la hora de poder pues articular jurídicamente una legislación aplicable a este caso, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, si me permites, expresen un comentario más que estaba pensando ahora, fíjate, reflexionando sobre la marcha, ¿no? Justo estoy escribiendo en este momento un reportaje para Forbes, que es uno de los medios donde colaboro, y efectivamente también estoy en EFE y también estoy ahora en Disruptores e Innovadores del Español. Pues en Forbes estoy escribiendo un reportaje sobre nómadas digitales. Y al final es que el futuro no tiene tanto que ver con que legalmente o jurídicamente tu gobierno de turno, digamos, te obligue incluso a trabajar pues una jornada laboral de 4 días a la semana. Tiene mucho más que ver con esa libertad y todas las posibilidades a nivel de tecnología que nos permite la digitalización, que se ha acelerado como 5 años, sobre todo en 2020 debido a la irrupción de la pandemia. O sea, que yo pueda administrarme mi tiempo y mi jornada laboral en el día a día como mejor considere, mientras los objetivos de mi trabajo estén realizados al final de la jornada y al final de la semana y al final de mes, yo puedo administrarme mi tiempo como quiera. Pero insisto, incluso en este concepto idílico, yo me considero un poco nómada digital, yo puedo desarrollar mi trabajo desde cualquier parte del mundo. Sé que soy una afortunada porque, insisto, no todos los sectores ni todos los perfiles profesionales de nuestro país, que sobre todo hay mucho sector y mucho perfil profesional tradicional, de negocios tradicionales, se pueden permitir teletrabajar, para empezar. Y por no hablar, llevado al extremo, pues eso, trabajar desde cualquier parte del mundo, administrarse sus propias horas, es muy complicado. O sea, no podemos hacer extensible para todo el mundo lo que al final de momento solo está funcionando en unos determinados países que tienen determinadas características. Es complicado. Has apuntado el tema de nómadas digitales. Canarias es tierra de nómadas digitales. Viene muchísima gente a trabajar a Canarias, pues eso, con esa libertad, ¿no? Con esa autorregulación. Pero yo me preguntaba, mientras que os escuchaba hablar, si al final España es país para este tipo de jornada. Quiero decir, hay mucha picaresca, hay mucho simular, que hay mucho presentismo. También por parte de los jefes, ¿no? que te quieren ver allí, aunque no estés haciendo nada o aunque hayas acabado tu trabajo. Entonces, no solamente quizás se trata de un tema de productividad que también, y de un tema que no se puede aplicar a todos los sectores, sino también de nuestra forma de ser. ¿Creéis que estamos preparados como trabajadores a nivel mental
para abordar y que tenemos la suficiente madurez para abordar este tipo de jornada y autorregularnos, como apuntabas, Esther? ¿Crees que estamos en ese plan? Yo me lo había apuntado. Al final es cuestión de estilo de vida. O sea, no se puede comparar cómo vivimos en España con un país nórdico. Pues ¿por qué? Empezando por el clima. Te llama el salir a comer no media hora como lo hacen mis compañeros en Bélgica, que comen a las 12 y terminan a las 12:30. Nosotros dedicamos más tiempo a comer y más tarde, cenamos más tarde, o sea, tenemos una vida totalmente diferente. Los centros comerciales cierran a las 10 de la noche, en el resto de Europa a las 6 apaga y vámonos, o sea, esto es cuestión de dar una vuelta, o sea, no es decir, ala, 4 días, 32 horas a la semana y el mismo salario, no. O sea, esto hay que hacer cambios estructurales, el decidir si queremos cambiar nuestro estilo de vida o no, o sea, son muchísimos factores. Obviamente, estoy de acuerdo contigo que España es un buen lugar para los nómadas digitales que vengan de otros países. Eso también a nosotros nos viene muy bien. Podemos cambiar nuestro sector turismo por esas personas que puedan llegar de otros, de Europa, de América, y que se asienten en Canarias, en la península, trabajando y aportando y generando pues ingresos para nosotros. Pero yo creo que es más una cuestión muy compleja y de cambio social, y yo no sé sinceramente si estamos dispuestos a ello. Estamos dispuestos y estamos preparados, que yo creo que es una cuestión de preparación mental, me da la impresión también, ¿no? Claro. De hecho, ¿qué ha pasado? Vuelvo al ejemplo, si me permitís, de 2020, que ha sido un punto de inflexión, ¿no? Ha sido un cambio de paradigma total. El problema es que antes de una transformación digital tiene que venir una transformación cultural. Y obviamente la cultura corporativa de las grandes empresas de España, para empezar, pues insisto, es bastante tradicional. Es verdad que se están dando pasos que a mí me parecen bastante agigantados y es loable y hay que destacarlo. Y insisto, en un momento en el que te confinan y no te queda más remedio que trabajar de casa, cuidado que trabajar confinado no es teletrabajar, que ese es otro tema interesante. Pero bueno, es una realidad que lo único que puedes hacer es trabajar encerrado entre 4 paredes. Ostras, de repente se te abre como la otra mitad del cerebro, ¿no? Para todos esos, creo que lo decías tú, Presa, en esos directivos o esos jefes, tomando el concepto de jefe así como muy, muy dinosaurio, que dicen, ahí va, que se puede teletrabajar, que la gente, o sea, que la cadena sigue funcionando, ¿no? Igual tengo que abrir un poco el espectro y empezar a darme cuenta de que retrasar este inevitable, por otra parte, proceso de digitalización y de teletrabajo, pues solo va a traer consecuencias negativas para mi empresa. ¿Qué ha pasado? Que desgraciadamente la pandemia ha sido una sangría para miles y miles de negocios más tradicionales que llevábamos como 10 años advirtiendo, oye, que te tienes que transformar digitalmente, que de verdad que es una cuestión de supervivencia. Bueno, y se ha ido retrasando y de repente te viene una pandemia mundial, te encierras en casa 3 meses y una de dos, si ya venías un poco digitalizado o incluso yo trabajo en empresas, yo tengo una agencia de comunicación, aparte de lo que hago, nunca hemos tenido oficina, siempre hemos estado, porque no hemos querido, o sea, no tenía ningún sentido. Teníamos un espacio de trabajo, de hecho estoy ahora mismo en un espacio de trabajo compartido en Talent Garden, porque a mí me apetece realmente por venir algunas horas a la semana y girar así la cabeza y ver cómo a otras personas trabajando, ¿no? En un ambiente corporativo, pero empresas como la mía ha crecido en la pandemia, que es lo que les ha pasado a muchísimos negocios que ya estaban digitalizados, en contraste brutal de ese otro tipo de negocio más tradicional que no se ha adaptado a tiempo y ha cerrado, desgraciadamente, insisto. Si no han cerrado, y ahora te doy la palabra a Joana porque creo que quieres apuntar algo, si no han cerrado están a punto, porque además, bueno, ya hablamos en su momento, en otras tertulias ha salido el tema de los fondos, que como efectivamente apuntabas tú y también Remy, que está muy metida en el tema de los fondos europeos y demás, ¿no? en esta manera de gestionarlos y de implantarlos. Claro, han venido para ayudar a contribuir a que se sigan digitalizando las empresas. Las empresas que no hicieron los deberes antes de esta pandemia
pues lo tienen muy crudo y lo estamos viendo, lo tienen crudo, crudísimo y lo estamos viendo, ¿no? Entonces es un cambio efectivamente también de mentalidad, como dices, pero yo creo que en muchos casos las empresas no se han dado cuenta que la digitalización no va solo de máquinas, no va solo de programas, no va solo pues eso, de lo tecnológico, sino que va de que las personas quieran asumir ese cambio, quieran entrar en el cambio y quieran formar parte de él. Entonces, es una cuestión de personas, no solo de máquinas también. Joana, que creo que te he interrumpido en algún momento. Nah, no te preocupes. Bueno, yo también creo exactamente, pues en este sentido, creo exactamente lo que apuntaba Remy hace un momento, ¿no? Al final, para poder emprender este tipo de acciones, pues no debemos olvidar que cualquier ley o cualquier medida que se adopte por parte de los gobiernos tiene unos antecedentes, claro, ¿no? Y tiene que surgir primero esa necesidad y esa concienciación de la sociedad de que no va a existir esa picaresca y que va a cumplir con todos los aspectos que puedan regular el tema de la jornada. Entonces yo creo que eso es muy importante a la hora de emprender este tipo de acciones. Primero, conocer un poco la idiosincrasia pues, española, la cultura española, y ver a partir de ahí cómo formar y formular unos antecedentes de hecho para empezar a regular esto de alguna manera, ¿no? Pero se tiene que tener en cuenta primero, en primer lugar, el contexto social y conocer, como repito, la idiosincrasia. Con respecto al tema de la digitalización, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Presen. Considero que hay muchas empresas que no, y lo que apuntaban mis compañeras de tertulia, ¿no? Hay muchas empresas que se han resistido al cambio y no han querido avanzar y han querido seguir con la misma fórmula que hace 20 años, pero es que la sociedad sigue avanzando y si no nos adaptamos a las nuevas circunstancias sociales, desde cualquier estrato de la sociedad, desde los funcionarios como los empresarios, como cualquier tipo de ente, es fundamental poder adaptarnos a las nuevas circunstancias sociales. Y si las nuevas circunstancias sociales es que exista flexibilidad en el trabajo y que, repito, que ese trabajo pues, sea productivo y eficiente, pues tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, no solo porque venga una pandemia, porque la pandemia evidentemente ha sido un hito pues, trascendental en la vida de todas las personas que habitan en la Tierra, ¿no? Pero al final esto ha sido un aviso. O sea, esto va a cambiar y está cambiando. Y ahora mismo, como decía Esther, hemos adelantado en un año 5 años de digitalización. Eso es fundamental. Es muy acelerado la tecnología y la innovación en las empresas es funcional. Además de, evidentemente, pues que los tiempos se reducen, de que se crean nuevos puestos de trabajo y se diversifica la economía, porque eso es lo verdaderamente importante, que se diversifique la economía, que exista empleo y no es necesario que exista un establecimiento o una oficina. Pueden existir nómadas digitales que trabajen de cualquier parte del mundo, porque al final vivimos en un mundo globalizado e internacional, ¿no? Yo estaba pensando que el tema este hablamos de la pandemia, hablamos de todos los cambios y tal, y al final estaba pensando que esto, o sea, el vivir en un cambio continuo, ¿no? en procesos de transformación continuos a todos los niveles, es algo a lo que, o sea, nos tenemos que acostumbrar y yo creo que debe formar parte de nuestra vida y de nuestro esquema mental, el decir, esto, la pandemia, pues ha pasado, ha venido para cambiarnos, pero estamos ya en una vorágine que cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Que de repente nuestro mundo se da la vuelta del revés y debemos estar preparados mentalmente para asumir que esto es así, ¿no? Y preparados para actuar. A vosotras, volviendo un poco al tema este de personas que dicen, no, yo ya soy incapaz de volver a esas 5 días laborales dentro de una oficina porque, bueno, pues llevo un año trabajando de otra manera. ¿A vosotras en particular cómo os ha afectado el tema este? Es decir, ¿habéis tenido algún cambio, de decir, algún cambio drástico, de decir, a partir de ahora tengo que hacer las cosas de esta manera? ¿Y cómo lo habéis asumido y lo lleváis? Pues yo en mi caso he tenido la suerte de poder teletrabajar antes de que llegase la pandemia. Entonces, para mí no ha supuesto un cambio drástico. Pero sí es cierto que en cierto modo se agradece el que se haya generalizado, ¿no? Porque a veces pues, te veían como que eres una persona privilegiada. También es cierto que el teletrabajar
no con la circunstancia que apuntaba Esther, ¿no? De trabajar estando confinado, sino el teletrabajar es, a veces se te va el tiempo de las manos y empiezas antes y terminas mucho más tarde. ¿Por qué? Porque no tienes esa prisa de, ay, que me tengo que coger el metro, ay, que me espera. No, porque ya estás en casa. Entonces, es cierto que al final trabajas muchas más horas. Eres infinitamente más productivo porque no te tomas el café con tu compañera o porque no haces la charlita con el que tienes al lado. Entonces, yo lo veo eso, que a mí personalmente no me ha afectado mucho. Y sí que me gustaría, Presten, si me permites, 3 cosillas que he apuntado con lo que comentaban mis compañeras. Me ha venido a la mente la palabra discriminación, porque sí es cierto que no todos los sectores ni todos los trabajadores van a poder beneficiarse de esta medida en el caso de que se implante, lo cual habrá polémica seguramente. Y también me ha apuntado el tema de la digitalización. ¿Por qué? Porque muchas empresas entienden esta palabra de forma errónea y se piensan que digitalización es montar una web, y no se trata de eso. Se trata de muchísimas más cosas. Entonces, yo creo que también hay que educar, formar a la masa empresarial y darle las pautas para ser más digitales y, por tanto, más eficientes. Entonces, bueno, me he apuntado esas dos cosillas. Y Esther, en tu caso supongo que no habrás notado mucho la diferencia, ¿no? Porque tú ya, como bien apuntas, bueno, pues ya lo tenías, el chip de ser nómada digital ya lo tenías implantado, ¿no? Y de alguna manera pues vienes trabajando en aquellos espacios en los que eliges, ¿no? De manera, bueno, pues normal. ¿Cómo ves, a pesar de ello, a pesar de que ya lo tienes asumido, ¿has notado que esta crisis sanitaria, esta COVID, de alguna manera te ha afectado en algún sentido? ¿Ha habido algún cambio de chip en algún sentido? Me ha afectado sobre todo a nivel personal, como a todos, porque a nivel profesional sí me ha afectado, desde luego ha sido positivamente, ¿no? Justo, vengo un poco al hilo de lo que comentaba antes. Yo no he sufrido profesionalmente la pandemia, he crecido en la pandemia. Todos los proyectos que lidero o en los que estoy involucrada en este momento, insisto, como periodista en activo en medios de comunicación, soy cofundadora de una agencia de comunicación y cofundadora de una comunidad de las mujeres líderes de las startups en español, que nació en pleno pico de pandemia, porque tenía tiempo para pensar en todas las horas que tenía el día. Todo ha crecido, todo. Entonces, no me ha afectado negativamente, o sea, sí me ha afectado negativamente en el único campo que creo que nos ha afectado a todos, desde luego, ha sido en lo personal, ¿no? Que te ha tocado por una parte u otra, pero profesionalmente ya te digo que yo me considero, pues eso, una afortunada de todo esto. Si me da un poco de vértigo utilizar la palabra fortuna, he crecido en la pandemia, porque no puede decirse que haya tenido nada de positivo, pero es verdad que estaba en el momento justo, en el sitio oportuno, para que todo lo que yo hago, al final, las circunstancias hayan hecho que haya crecido. Lo que sí que he notado, esto es curioso también, que me venía un poco a la cabeza ahora hablando del espacio compartido justo donde estoy, fijaos, lo que he notado es que muchas grandes empresas se han dado cuenta de que las oficinas no eran necesarias, o desde luego esos espacios inmensos que tenían normalmente, insisto, este perfil de empresa más tradicional, y han abandonado sus oficinas y se están viniendo a trabajar a oficinas satélite, que la llaman, por ejemplo, pues Talent Garden, o sea, un espacio compartido, o cualquier coworking, donde sus empleados tengan la oportunidad de poder, en su libertad, si ellos quieren, unos días a la semana, reunirse en un espacio físico, incluso si alguien necesita tener alguna reunión con algún cliente o una reunión entre ellos, que tengan la posibilidad de tener este espacio físico para poder verse offline, pero el resto de la jornada, insisto, a la semana, puedan distribuirse las horas, que era lo que comentábamos al principio. Yo creo que tiene más que ver, ya te digo, con esa gestión del tiempo que tenemos que ser capaces de administrarnos cada uno y cada vez más, que con ese presentismo absurdo, que no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, creo que lo comentaba Joana, o sea, ese
ese jefe que está, además le gusta tenerte todavía enfrente de la mesa para decir, a ver, vale, está trabajando, está mirando el ordenador, pero a lo mejor ese empleado está jugando al Candy Crush. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Muchísimas, ¿no? Total. Es absurdo, no tiene sentido. Joana, ¿a ti te afectó? ¿Tú trabajas también sola? ¿Teletrabajas o cómo lo afrontas tu día a día? Nosotros trabajamos en oficina, pero cuando fuimos de la pandemia, pues sí estuvimos pues teletrabajando y demás, pero sí que es verdad que nosotros nos dedicamos a la internacionalización de empresas. Al final la utilización de conferencias y de medios del teletrabajo, ¿no? por cuestiones obvias y cuestiones geográficas, sí que es algo que estamos acostumbrados también. O sea, en cuanto profesionalmente no me afectó tanto, evidentemente, pues de manera pues social y pues sanitaria, gracias a Dios no nos ha pasado nada de personas cercanas, pero sí que es verdad que pues bueno, estar confinado tanto tiempo y demás ha sido complejo, y apunto también a lo que decía Remy, al final trabajas mucho más tiempo, eres mucho más productivo, no existe un horario exacto, sino que al final, pues en lo que estás preparando un informe, te tomas el café y no tienes tiempo al final de distraerte, ¿no? Al final. Entonces, sí, nosotros hemos teletrabajado y luego también siempre hemos estado pues utilizando las tecnologías pues, para hacer conferencias, reuniones virtuales. Entonces, en ese sentido, sí estamos bastante al día. Entonces, hay voces que apuntan que este sistema de teletrabajar, este sistema que como apuntaba Esther antes, el trabajar en casa y el teletrabajar muchas veces tienen poco que ver, pero que ha venido a, de alguna manera, impactar negativamente en el bienestar de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, que tienen hijos sobre todo, bueno, pues han tenido no una doble jornada laboral, una triple y hasta una cuádruple jornada laboral, que tenían que estar pues, trabajando X horas, como decía Remy, apuntaba Remy, trabajamos más horas, pero además tenemos que seguir atendiendo a los niños, pero además tenemos que ocuparnos de las cosas de las casas, es decir, era como, se apunta que muchas mujeres están realmente exhaustas, agotadas de esta situación. ¿Creéis que viene a mermar las posibilidades de las mujeres y el bienestar de la mujer, este tipo de modo de trabajar? Bueno, perdón. Bueno, Tresen, yo en línea de lo que estás comentando, es cierto que he indicado que se trabajan más horas, pero es que es básico que el empresario no marque un horario rígido, o sea, como hace unos años que tenemos que fichar de esta hora a esta hora y justo, pues no, las cosas han cambiado y tienes que dar esa flexibilidad a tus empleados, porque pueden empezar antes y gestionar su tiempo y ver los resultados finales. O sea, tienen que ser comprensibles con su bien más preciado. Yo siempre lo digo, el bien más preciado de una empresa es su empleado. Entonces, hay que flexibilizar y permitir pues que se puedan balancear. Perdona Remy que te interrumpa, pero yo quería ir más, y os lo lanzo a todas, más por esta inquietud que tenemos las mujeres y por este ansia que tenemos muchas veces las mujeres de no solamente hacer el trabajo de manera impecable, sino además de poder ocuparnos de todo lo que nos tengamos que ocupar y está esa conciencia de soy madre, me ocupo de mis hijos y me ocupo yo, me ocupo de la casa, es decir, no tanto con ese modo de actuar y esa libertad, entre comillas, que tiene que empezar a implementar ya el trabajador, el empresario, sino con nuestra forma de ser, y apunto a las mujeres directamente, porque en muchos casos se apuntaba a que esta sensación de estar exhaustas, de trabajar mucho más, de alguna manera la provocamos nosotras mismas. No sé si estáis de acuerdo con este planteamiento o no. No sé cómo lo veis. Si tenéis hijos, si no, si conocéis. Estoy de acuerdo contigo, totalmente, porque yo soy madre y tengo 2 hijas y he tenido el tiempo que hemos estado confinados era complejo porque son niños y demandan tu atención, demandan
de sus padres. Bueno, estábamos los dos, entonces era como combinarnos y ahora vas tú, ahora voy yo, ¿no? Un poco el rol se dividió, pero es cierto que por nuestra forma de ser, yo siempre lo digo, estamos como muy preocupadas de hacer bien tu trabajo y hacer bien tu función como madre, ¿no? Entonces, yo creo, estoy de acuerdo contigo totalmente, Presen. ¿Y el padre no? El padre, en los casos, yo lo digo por la forma de ser, que no es que seamos diferentes Claro. como persona, pero nuestra forma de ser como mujer, yo creo que somos distintos. Los hombres solo hay que verlos, o sea, son más, no sé, yo lo veo así, en nuestra mentalidad lo veo que somos como más, no sé, la generación más joven, pero yo soy como maniática de que tengo que tener esto y lo otro, que a lo mejor hay hombres que son así, no te lo discuto, pero en general son como, bueno, pues sí, yo lo he visto, de ir niñas al cole con 400 kikis o uno aquí de medio lado, pues porque, pues que vaya así, ¿no? Y nosotras en la forma de peinarlas o de vestirlas, no sé, yo pienso que tenemos ese punto distinto, que no te digo que no haya hombres que lo tengan, ¿eh? No te lo discuto. Yo estoy segura de que los hay también, pero claro, estoy de acuerdo con Remy, fíjate, me es muy difícil entrar en estos temas porque yo no soy mamá, entonces creo que cambia mucho evidentemente la perspectiva y también creo que hay, creo que no te iba a decir Remy, no te voy a preguntar la edad, pero creo que seguramente eres un poco más mayor que yo y creo que también hay un salto generacional aquí. Tú decías, las generaciones más jóvenes. Claro, yo en algún momento es que si me planteo ser mamá y tengo que conciliar con mi pareja y no lo quiera, pero si nos vuelven a confinar, imagínate en una futura pandemia, es que ni planteo el hecho de, pero madre mía, a ver cómo lo hago, porque mi pareja tendrá que, a ver cómo nos organizamos, pues nos organizaremos al 50%, si no, esta empresa familiar no va a funcionar. Y perdóname un segundito, porque al hilo justo de lo que preguntaba Presen, una startup navarra, Familiados, sacó hace un mes aproximadamente, lo saca todos los años, el informe de conciliación familiar en España de 2021. Y entre los titulares, porque lo lanzamos nosotros, que es cliente nuestro, había un par de datos que, daban mucha rabia. Por ejemplo, que las mujeres dedicaron un 30% más de tiempo que los hombres, y no lo digo yo, lo dice el informe, buscadlo en Google, un 30% más de tiempo que los hombres a cuidar de la familia durante la pandemia. Siempre que decimos familia, claro, se nos viene a la cabeza lo primero los niños pequeños, como me imagino que es tu caso, Remy, pero también de las personas dependientes. Y es brutal. Totalmente. Otro dato, que yo soy muy de datos, también que las mujeres han ocupado 8 de cada 10 puestos, primera línea de batalla contra el coronavirus. Entonces, que la conciliación familiar sigue siendo un reto increíble en la era del teletrabajo acelerado, como estábamos diciendo en este momento, totalmente. Que las mujeres siguen siendo el miembro de la familia que mayoritariamente se hace cargo de las personas dependientes, de los dependientes en general, porque los peques también obviamente son muy dependientes. También que esto hay que intentar, como bien apuntaba Remy y tú, Presen, flexibilizarlo de alguna manera. Claro que sí, pero que se haga extensible a toda la familia. Quiero decir, que no centremos siempre el discurso en la mujer. Esther, veo a Remy que tiene muchísimas ganas de responder, pero te voy a dar un momento para que tomes un respiro. Nos vamos a ir a la publicidad un par de minutitos y volvemos, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Y gira la respuesta. Nos vemos ya. Bien, pues después de esta paradita obligada para la publicidad, retomamos este debate fantástico que tenemos aquí a cuenta de unos datos que, recordemos, estaba aportando Esther en este informe de conciliación familiar 2021 que, bueno, aconsejamos a todo el mundo que lo consulte. Yo voy a consultarlo también porque me parece que tiene unos datos para que se nos queden grabados en la mente y para que empecemos a ver las cosas de otra manera y para que empecemos a tomar conciencia de que algo, si no mucho, tiene que cambiar. Remy, ¿querías responder a lo que comentaba Esther? Sí, o sea, yo lo que quiero añadir, y por si se me han malinterpretado mis palabras,
volvemos atrás, que esto es más complejo de lo que nos pensamos, es una cuestión social. Lamentablemente sigue habiendo roles, sigue habiendo puestos de trabajo que ocupan los hombres. Pues imagínate, durante la pandemia, puestos de trabajo como logística sigue siendo hombres, camioneros, hay muchísimos roles exclusivamente masculinos, son los que traen el sueldo a casa, y las mujeres, pues muchas han tenido que renunciar, lamentablemente. Y es así, es un cambio de, como dicen, fondos europeos, vamos a darle la vuelta a la tortilla. La vuelta a la tortilla no se va a dar en 2 días, o sea, la vuelta a la tortilla tardaremos, y es cuestión de educación. En mi caso, y os lo contaba durante la publicidad, yo me siento afortunada porque yo vivo con una persona que hacemos los dos exactamente lo mismo, y es cómo tenemos que educar a la sociedad, ya tengas hijos, ya tengas hijas, y decirles que hay que luchar y hay que fomentar esa igualdad. Mis hijas no conciben el que un hombre no planche, no cocine, porque es que lo ven en casa, y entonces es eso. ¿Que nos haya afectado más a la mujer? Claro que nos ha afectado más a la mujer. Pues por hijos, por personas dependientes y por muchísimos factores que hay que cambiar. Y hay que cambiarlo desde la cuna. Hay que cambiarlo. Y podríamos estar hablando y haciendo esto que es una cuestión, como apuntabas, de educación, es una cuestión de que efectivamente eduquemos a nuestros hijos en lo que tiene que ser, ¿de acuerdo? Porque al final los niños lo que replican es lo que ven, son los modelos que ven, ¿no? Entonces al final muchas veces tenemos que darnos cuenta de que esto que hacemos, es decir, si aportamos más trabajo familiar, como estaba diciendo, me gustó ese concepto de empresa familiar que apuntó Esther antes, ¿no? Pero si en la empresa familiar los niños ven que uno de las dos personas de la pareja aporta más al trabajo para poder sacar adelante la empresa, pues obviamente al final con eso se va a quedar y eso le va a impactar. Y tú, Joana, yo creo que tú no tienes hijos, ¿o sí? No. ¿Tienes algún churumbel por ahí? No soy madre. Yo creo firmemente que vivimos en una sociedad, al final, desgraciadamente, de roles. Y la mujer en sí misma es demasiado autoexigente consigo misma. Al final quiere ser la mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor esposa, la mejor empresaria. Al final, que creo que también tenemos un problema, no generalizando, pero normalmente las mujeres solemos ser bastante autoexigentes con el desempeño de cualquier función o cualquier actividad que realicemos, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad de roles, y totalmente de acuerdo también con lo que comenta Remy, ¿no? Al final vivimos en una sociedad donde todavía existe, pues que los techos de cristal existen, y existen los suelos pegajosos de las mujeres. Y hay algunas noticias que apuntabas tú, concreto una de la abogacía, hablaba de que el 63% de la inclusión de los juristas a los despachos de abogados son mujeres, y solo el 20% pueden acceder a puestos de gerencia, y solo un 5% un 20% a puestos directivos y un 5% a gerencia. O sea, existe todavía esta brecha. Es verdad que se están haciendo acciones por parte de todos los entes sociales, tanto de partidos políticos, asociaciones gremiales, asociaciones empresariales, y se están haciendo medidas muy importantes, como por ejemplo el establecimiento de planes de igualdad en las empresas como obligatoriedad, para que exista una transparencia y para que por lo menos exista una sociedad igualitaria. Nosotros creemos, o por lo menos yo, creo en la igualdad de oportunidades, y creo firmemente que las mujeres tenemos que acceder a puestos de trabajo por nuestro mérito, no por la condición de ser mujeres. Pero sí que es verdad que nos queda mucho por avanzar en todo esto. Es verdad que Sí, no, perdona, Joana, que te corté. Se están haciendo muchas medidas. Hace muy poco tiempo estaba estableciendo la obligatoriedad del plan de igualdad. En el plan de igualdad se habla de todos los puntos y todos los apartados fundamentales, como es la discriminación salarial, como es el horario de trabajo, tipos de contratos. Todo esto garantiza la transparencia, así como existen la transparencia o portales de transparencia en administraciones públicas. Tienen que existir portales de transparencia en empresas donde se garanticen
todas estas medidas, ¿no? Pues el tema de igualdad, la paridad, la conciliación familiar, incluso en los planes de igualdad se da solución al tema de la conciliación familiar, ¿no? Y eso es lo que creo. Yo creo también firmemente en la igualdad de oportunidades, como estabais diciendo. Sin embargo, me topo con una realidad que no sé si os la encontréis vosotros también al día a día. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer formación de sensibilización en igualdad de oportunidades en empresas, me encuentro con cosas que son absolutamente obvias y que en ese momento las mujeres, muchas veces las mujeres, tristemente, se dan cuenta de cosas que podrían hacer de otra manera. Y me doy cuenta de que estamos muy lejos de esa igualdad. Y me doy cuenta, como estabas diciendo ahora, haciendo alusión a estos datos de esta noticia que había sobre la mujer en la abogacía, que estamos muy lejos de que, bueno, pues los hombres, porque al final dicen que quienes avanzan, al final, o que es más fácil convivir entre iguales, ¿no? Ahora mismo estamos en un mundo de hombres, en el que parece que hay poco espacio todavía y queda mucho trecho para que ese sea un mundo de hombres y mujeres, no de mujeres, sino de hombres y mujeres. Y además me viene a la cabeza la noticia esta que os pasé también de la capitana esta egipcia, a la que se ha echado la culpa del tema del canal de Suez, simplemente por ser mujer, es decir, porque es una mujer que es capitana, que es egipcia y que estamos en un mundo absolutamente, bueno, pues machista, ¿no? Machista porque es mujer, tiene que ver con, ¿no? Y se crea ese bulo. Entonces, yo estaba pensando, hemos introducido todas las noticias de golpe, estaba pensando que decían que era importante que hubiera un sistema de cuotas para avanzar en esta igualdad. Tú decías, Jana, que tú crees en que, bueno, la mujer tiene que progresar por méritos propios, pero ¿creéis necesario o creéis importante que se siga imponiendo este sistema de cuotas? Porque hay mujeres que creen que si llegan por un sistema de cuotas, su trabajo se considera menos profesional. ¿Cómo veis vosotros el sistema de cuotas? ¿Creéis que sigue siendo necesario y que debemos apuntalarlo hasta que veamos visos de una mayor igualdad? Qué complicado, porque al final el sistema de cuotas a mí siempre me suena a un término con el que lo he pensado mucho y sigo leyendo a día de hoy porque no tengo muy claro si estoy de acuerdo o no. Creo que me inclino más por el no que por el sí, y me estoy refiriendo a la discriminación positiva, que es otra forma de referirse a este tipo de cuotas de género, ¿no? O sea, cuando en igualdad de condiciones, si se diera una circunstancia en la que un hombre y una mujer optaran desde las mismas oportunidades, en exactamente las mismas condiciones, al mismo puesto de trabajo, bueno, pues sin mirar directamente la discriminación positiva, diría que suba la mujer. Pues no puedo estar de acuerdo con eso, claro, porque en sí el término discriminación, perdón, es que no tiene absolutamente nada de positivo, eso para empezar. Ya te digo que es un debate interno en la cabeza que tengo desde hace mucho tiempo. Creo que no estoy de acuerdo con estas cuotas de género, con esta discriminación positiva. Me gustaría que en cualquier caso la persona que ascienda en su vida profesional o que opte a un puesto determinado, de un determinado perfil profesional, llegar ahí porque sea el mejor o la mejor para ese puesto de trabajo, independientemente de que nadie reparara realmente en que es un hombre o una mujer. No sé si están de acuerdo mis compañeras, pero es que es un tema muy complicado. Yo porque... 100% de acuerdo, 100%, porque eso querrá decir que ya no existe ese baremo. O sea, cuando pase eso querrá decir que somos exactamente iguales. Yo creo que tiene que ser por méritos, no por... Y el problema aquí, cuando yo he debatido esto, que ha sido en varias ocasiones, bueno, no es un problema, o sea, aquí estamos hablando de libertad de opinión y de opiniones personales al final, basado en nuestra propia experiencia. Claro, es que dicen, claro, pero es imposible porque no existen dos personas que partan exactamente de las mismas condiciones, desde las mismas oportunidades, porque no hay dos personas iguales, es imposible. No hay un hombre y una mujer que estén clonados profesionalmente, es imposible. Entonces, claro, quiero decir, inmediatamente ya no tiene mucho sentido la discriminación positiva, porque
nunca vas a poder partir de una condición exactamente igual entre dos personas. Es ¿No creéis complicado, que si no existiera, pregunto, no sé cómo lo veis, pero ¿no creéis que si no existiera este sistema de cuotas no existiría la posibilidad de que muchas mujeres fueran visibilizadas? Es decir, que su talento, o sea, si no se diera oportunidades a través de las cuotas, que su talento fuera visto, ¿no? Porque al final es como que, bueno, las mujeres somos muchos, muy minoritarias en determinados sectores, en determinados puestos, y quizás el sistema de cuotas, aunque yo me pasa igual que a ti, Esther, tengo un debate interno, pero hay veces que pienso que el sistema de cuotas nos da un pequeño empujón para empezar a visibilizar a mujeres y para empezar a darles un espaldarazo en un momento en el que pueden empezar a demostrar quiénes son y lo que son capaces de hacer. ¿Lo veis así o creéis que no tiene sentido esto? Sí, es que yo ya te digo que en este debate interno que tengo, yo te escucho y digo, sí, estoy de acuerdo, pero claro, luego vuelvo justo a lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y cuando se habla de estos sectores tradicionalmente masculinos, justo Remi hacía alusión y me ha venido a la cabeza, perdonar que lo voy a destacar, por ejemplo, el sector de la logística, ¿no? Que es verdad que pues tenemos en la cabeza a ese camionero, como a ese taxista, ¿no? Pero sobre todo el camionero yo creo que sí que te viene enseguida a la cabeza pues un señor. Pues no sé si conocéis, a lo mejor no, yo siempre intento barrer para casa. Cuando doy formación o participo en charlas, intento poner ejemplos de mujeres que, joder, están cambiando las cosas. No sé si conocéis a Yaiza Canosa. Yaiza Canosa tiene ahora 27 años, quiero decir, pero cuando empezó tenía 16 y a día de hoy lidera 2 compañías. Una de ellas es Goi, que es una plataforma de logística que está revolucionando el sector y tiene a su cargo como CEO de la empresa a más de 100 personas. Wow. Entonces, hay esperanza también en sectores tradicionalmente masculinos y hay gente que está cambiando las cosas. Y sí, Yaiza es una mujer, pero sobre todo pues es una persona... Pero es otro perfil, tú lo has dicho, es otro perfil. No es el camionero que coge el camión. O sea, realmente seguro... ¿Tú crees que teniendo a Yaiza, por seguir con el ejemplo de Yaiza, como CEO de una empresa de logística, quizá no se acerquen o puedan optar mujeres o digamos mujeres que, ¿por qué no? A lo mejor quieren ser camioneras, digan, ostras, pues igual a mí me gustaría trabajar con Goi, que lo lidera, fíjate, una mujer, qué raro, ¿no? En un sector así tradicionalmente masculino, quiero decir, también es un poco alusivo a lo que decía Presen. Claro, es que a lo mejor el debate está en que tenemos que llegar a través de las cuotas a un porcentaje más o menos equitativo para que entonces podamos hacer desaparecer las cuotas. Si el crecimiento de las mujeres dentro de cualquier sector profesional, entonces ya empiece a ser totalmente orgánico, ¿no? O sea, que se dé de forma natural. Porque la realidad, claro, es que venimos de una situación de discriminación desde el principio de los tiempos. Entonces, claro, hasta llegar a alcanzar, digamos, ese porcentaje igualitario, queda muchísimo, muchísimo terreno. A mí me da la sensación muchas veces de que estamos como, no, pero es que tenemos que poner estas cuotas porque en el pasado de una situación de desigualdad y de injusticia y sigue pasando a día de hoy. Entonces, casi a modo reivindicativo, pues no, es que como a mí me has hecho esto en el pasado, pues las cuotas ahora se tienen que dar para llegar a recuperar esa igualdad y entonces a partir de ahí que todos podamos crecer por nuestros propios méritos. Es que ya te digo que es complejo. Estoy como intentando convencer a mí misma todo el rato, porque no sé si estoy de acuerdo o no, pero está bien. Te voy a sentir, Joana, ¿qué opinas? Yo creo, bueno, en primer lugar, haciendo alusión al tema de la noticia que comentabas del canal de Suez, yo creo que al final eso es fruto pues, de que son sociedades bastante más arraigadas. Nosotros tenemos la fortuna de pues, nacer en países europeos, que por lo menos algunos, nuestros derechos nos los protegen de alguna forma. Estas mujeres, desgraciadamente, les cuesta, si a nosotros nos cuesta pues dirigir o gestionar cualquier empresa o desempeñar cualquier puesto de trabajo directivo, imaginemos una capitana de un barco en un país como Egipto, ¿no? Entonces,
Yo creo que pues eso es fruto, esa discriminación es fruto de pues, países con un arraigo cultural muy grande, donde todavía la figura de la mujer es prácticamente inexistente, desgraciadamente. Y al hilo de lo que estábamos comentando ahora, del tema de la discriminación y las cuotas de las empresas, yo considero que dentro de las empresas se deberían establecer pues el tema de selección de personal, algunas medidas, como es el tema del currículum ciego, ¿no? Por ejemplo, el currículum ciego, eso favorece mucho que el puesto de trabajo se adquiera por los propios méritos, habilidades, y aptitudes que tenga la persona, ¿no? Yo creo que eso puede ser un aspecto importante para poder, porque yo considero que se tiene que estar de acuerdo con la igualdad de oportunidades y las personas tienen que acceder a un puesto de trabajo conforme a pues, su profesionalidad, actitudes, experiencias y un montón de aspectos que se tienen que tener en cuenta para desempeñar el puesto de trabajo. Pero para ello y para que pues, bueno, la selección sea objetiva, pues se deberían establecer este tipo de cuestiones, como es eso, el tema del currículum ciego, etcétera. Y bueno, esa es mi aportación. Yo considero que, pues bueno, las cuotas pues de igualdad dentro de las empresas, pues yo considero que estoy a favor de la igualdad de oportunidades y que se tiene que establecer dentro de la selección, pues el tema de los currículums ciegos. Me parece una fantástica idea y una fantástica recomendación también para ir acabando este tipo de tertulia, de debate que se me ha pasado volando, me ha encantado escucharos a todas y nos queda un minuto, pero en un minuto me gustaría que cada una de vosotras me lanzara una frase alrededor de lo que hemos estado hablando, un pensamiento, algo que creáis que resume este sentir y esto que hemos hablado durante esta horita que hemos tenido por delante. Esther, empieza por ti, que te tengo al lado, arriba. Vale, pues bueno, como hemos tratado varios temas, voy a intentar hacer una mezcla. Decir que para mí la digitalización, desde luego, es la palanca transformadora de nuestro país, para empezar, que tenemos que hacer esfuerzos reales desde la administración pública y de todos los actores relevantes o con poder en la toma de decisiones para hacerla, además, esto es como la innovación, para hacerla accesible y para hacerla mucho más abierta y para hacerla inclusiva, intentando que no se quede nadie atrás y nadie, en esta palabra que al final es inmensa también, pues entrarían muchos debates, ¿no? Por ejemplo, la conciliación, por ejemplo, el tema de lo que hemos tratado, de que las mujeres al final seguimos teniendo muchos retos por delante a la hora de intentar ascender y sumar a nuestro perfil profesional, que yo espero que con educación, por supuesto, que es la base de absolutamente todo, y con referentes femeninos, incluso con acciones que para nosotras son muy pequeñitas, pues desde nuestras casas, como está haciendo Remy, desde el ejemplo práctico, ¿no? Desde la normalización de esos perfiles de mujeres profesionales, incluso de perfiles directivos o de alta dirección, que sea extensible a las nuevas generaciones. Pues un deseo fantástico en el que tenemos que trabajar. Los deseos no se cumplen así, no explotamos una lámpara mágica y surgen, sino que esto implica mucho trabajo por parte de todos y esperamos que eso sea una realidad no dentro de mucho. Remy, tu apunte para ir acabando. Pues yo voy a ser breve y concisa y voy a recurrir a Antonio Machado, Qué bueno. que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy es hacer y que los cambios no son fáciles, pero en ello estamos. Hay que trabajarlos. Sí. No solo física, sino mentalmente, que muchas veces los obstáculos son mentales, ¿no? Más que de otra naturaleza. Y Joana, ¿qué nos comentas para ir acabando? Yo podría definir esta hora como la tertulia pues, de los desafíos y de los retos. Me quedo con que al final las empresas, bueno, al hilo de la digitalización, pues como sabemos, las empresas tienen un desafío por delante, que es adecuarse no solo
a las circunstancias sociales, sino también a la era digital, que eso es fundamental. Y no hablamos de páginas web, sino hablamos de procedimientos internos que se tienen que cambiar desde unas bases fundamentales. Y luego también lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la mujer, eso es un reto y un desafío, porque abarca a toda la sociedad. Al final, la existencia de todos los fenómenos de género que he hecho alusión anterior, como los techos de cristal y suelos pegajosos, y cualquier otro que se dé, sigue existiendo. Se están haciendo medidas, por supuesto, pero hay que seguir para conseguir pues los resultados esperados y que no exista ni discriminación, ni brecha de género, ni ningún aspecto de esto, y que consigamos la igualdad de oportunidades, que al final es por lo que luchamos todos. Pues con todos estos deseos, con estas consideraciones fantásticas de todas nuestras invitadas, y con el deciros que me ha encantado compartir este tiempo con todas vosotras, que sois un ejemplo de mujeres profesionales con las ideas muy claras y con esa manera de afrontar el futuro y lo que tiene que ser, ¿no? De una manera muy, muy realista y con los pies en la tierra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Espero que podamos seguir haciéndolo, porque me ha encantado, de verdad. Y nada, que tengáis pues un feliz día y que pues eso, daos las gracias por todo y adelante, que nos queda mucho camino por recorrer. Y como decía Machado, hay que empezar a caminar para construir ese camino. Muchas gracias.